El versículo de memoria dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En el capítulo 41, Isaías presenta al Señor como el amigo de Israel y su libertador del poder de Babilonia. Babilonia, que tanta confianza depositó en sus ídolos y tanto se jactó en contra de Dios y su pueblo, está condenada, pero los santos han de ser el objeto de una gloriosa liberación. La liberación de Israel del cautiverio babilónico y su retorno a Jerusalén es un símbolo de la liberación del pueblo de Dios del poder del enemigo en los últimos días, justamente antes de que los redimidos entren en la Jerusalén celestial. En tiempos de Isaías había muchos motivos visibles que causaban temor. El reino del norte, Israel, había sido eliminado por el poderío militar asirio y parecía que Judá, el reino del sur, no podría subsistir mucho tiempo más. El pueblo necesitaba muchísimo la promesa implícita en el nombre Emmanuel. Para estimular a los que permanecían fieles durante los años de crisis que sobrevendrían en el futuro, Dios creyó conveniente proporcionar una señal en la persona de Sear-Jasub, el primogénito de Isaías, Isaías 7:3 y 8:18, cuyo nombre Sear-Jasub significa el remanente volverá, lo cual era un recordativo constante de que en las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente. Sin embargo, el Señor habla de dar otra señal, esta vez en la casa de David, de la cual Acaz era el representante en ese momento. Esta señal consistía en un objeto o un acto cuyo propósito era recordar la verdad espiritual y debía ser literalmente visible para que los ojos de la fe pudieran aferrarse a sus promesas. La Virgen, o Betulá, en hebreo, era una mujer casadera, joven, que se había mantenido separada de varón. Esa virgen concebirá un hijo, cuyo nombre sería Emmanuel, literalmente con nosotros Dios. Es decir, que Dios nos acompaña para liberarnos de nuestros enemigos, en tanto que otras naciones serían derrotadas, Judá había de ser sostenida. En esta lección estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, a Dios nunca nada lo toma por sorpresa, incluso en los momentos más difíciles. Hay dos temas principales en la lección. Primero, como resultado de su rechazo de Cristo, Judá perdió oficialmente como entidad política su condición de nación favorecida como pueblo especial de Dios y sufrió la horrible experiencia de la destrucción de Jerusalén, su capital. Segundo, Dios estableció a su pueblo, el remanente de Israel, en el cual integró a judíos y gentiles y los salvó de los desastres que sobrevinieron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dios guió a su iglesia en su misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo y de llamar a gente de todas las naciones para recibir las buenas nuevas
y unirse a su nuevo pueblo. Cuando Jesús estaba aún en Jerusalén, la hija de Sión parecía decir con orgullo: «Estoy sentada reina, y nunca veré el duelo», porque creía estar segura de merecer los favores del cielo. Se enorgullecía de sus espléndidas construcciones, como el templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve hacían resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Todos los judíos se sentían llenos de orgullo, gozo y admiración al ver el templo. Sin embargo, Jesús tenía el corazón roto. Como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Lucas 19:41. Desde la cima del Monte de los Olivos, cuya cumbre está a unos 100 metros sobre la zona del templo, podía ver el Calvario, no lejos de la puerta de las ovejas, por donde Jesús tendría que pasar. Jesús lloró públicamente porque veía lo que la multitud no podía ver, el terrible fin de Jerusalén a manos de los ejércitos romanos, a unos escasos 40 años más tarde. Los dirigentes y el pueblo necesitaban saber qué cosas evitarían la calamidad y asegurarían la paz y la prosperidad de Jerusalén. Había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde, y durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo, haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, sanando a los enfermos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. Sin embargo, la hora de esperanza y perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios estaba casi llena. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad y vio el horroroso anticipo de los muros de la ciudad rodeados de tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, que corría presuroso a recibir el pago y la justicia de Dios. Veamos ahora algunos datos acerca de Jerusalén. Primero, Jerusalén fue destruida durante la Primera Guerra Judía, que duró desde el 66 al 73 después de Cristo, cuando Gesio Floro, el reciente procurador romano de Judea, tomó una gran cantidad de dinero del tesoro del templo de Jerusalén, con lo cual se levantó una enorme rebelión en el pueblo. Los 2 generales romanos enviados para sofocar la revuelta fueron Vespasiano y su hijo Tito, y ambos fueron emperadores romanos. Tercer punto, Jerusalén estaba protegida por 3 murallas.
Las dos primeras cayeron durante la mayor parte del asedio. Los defensores se dividieron en facciones y lucharon entre sí. Cuarto punto, el asedio de Jerusalén comenzó de lleno en el año 70 después de Cristo. El templo fue quemado el 30 de agosto del año 70 cuando cayó la tercera muralla. Quinto, más de 1.000.000 de personas murieron durante el asedio de Jerusalén. 100.000 fueron llevados cautivos. Jerusalén y el templo fueron destruidos. Sexto, el judaísmo sufrió cambios profundos. La religión judía pasó del templo y de los sacrificios a la ley. La facción o casta sacerdotal, los saduceos, perdieron la mayor parte de su poder y el judaísmo se enfocó en los rabinos. En séptimo lugar, la caída de Jerusalén. ¿Por qué cayó Jerusalén? Jerusalén y su segundo templo fueron destruidos porque los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano y la superpotencia de su tiempo. ¿Por qué fueron destruidos Jerusalén y su segundo templo? Veamos entonces, el primer templo construido por Salomón fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Fue una estrategia de renovación nacional llevada a cabo por Dios para eliminar los reyes malvados y los períodos de idolatría de Judá. El segundo templo, destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, unos 35 años después de que Jesús predijera que Dios quitaría el reino a Judá y se lo daría a otra nación, y la casa de Dios, o sea, el templo, quedaría desolada y completamente destruida, porque los dirigentes de Judá no solo fracasaron en producir el fruto del reino de Dios, como lo dice Mateo 21:43 en la parábola de la viña. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los frutos eran el carácter, sino que además se negaban a permanecer bajo la jurisdicción y el cobijo de Dios. Mateo 23:37. En el año 31 después de Cristo, los dirigentes tomaron una decisión oficial, consciente y deliberada. Rechazaron el pacto de Dios, su salvación y su Mesías, al cual sacrificaron crucificándolo, por lo cual Dios permitió que el templo fuera destruido. Veamos ahora qué pasó en toda esta situación con la gracia de Dios. En tercer lugar, Dios concedió a Israel y a Judá toda la gracia necesaria para la redención y la restauración. Desde la época de Moisés hasta la destrucción del segundo templo, un lapso de más de 1.500 años, Judá experimentó el amor inalterable de Dios. A pesar de sus fracasos, Dios los invitaba a permanecer bajo su pacto y ser transformados por su gracia y su poder. Incluso cuando los líderes judíos finalmente decidieron rechazar a Cristo, Dios les dio más de 35 años de gracia todavía antes de ejecutar el castigo. Durante ese periodo de prueba,
Pedro, Esteban y Pablo les rogaron que aceptaran a Jesús como el Mesías y que participaran del nuevo pacto de Dios. Pero en lugar de obedecer estos llamados, rechazaron nuevamente a Cristo y lanzaron una dura persecución contra los cristianos, que culminó con el asesinato de Esteban en el año 34 después de Cristo. Sin embargo, incluso luego de rechazar a Judá como su nación representativa, Dios continuó llamando a judíos individuales, ya no a la nación como nación, sino a judíos individuales a entrar en su nuevo pacto y ser salvos en su reino. Bien, por lo tanto, la caída de Jerusalén ilustra el trato de Dios con los pecadores en el gran conflicto, y por este motivo es fundamental para entender la identidad y la misión de la Iglesia. La caída de Jerusalén y del templo nos ayuda a comprender la paradoja del juicio, es decir, cómo la misericordia divina puede extenderse a los pecadores y al mismo tiempo satisfacer las exigencias de la justicia divina. Por un lado, Dios está lleno de amor, compasión y paciencia y suplica a los pecadores que vuelvan a su reino. Dios no quiere que los pecadores sufran la segunda muerte, Ezequiel 33:11. Por otra parte, Dios es justo y recto, por lo que no puede tolerar el mal en su presencia. No obstante, respetará la decisión final de quienes deseen seguir su propio camino y abandonar el pacto, la protección y la fuente de vida de Dios. Aún así, Dios les envía advertencia suficiente a los pecadores. Fuera del pacto de Dios no hay gozo ni hay vida. Esto debemos comprenderlo y debe fijarse en nuestra mente como una verdad fundamental. Fuera del pacto de Dios no hay gozo ni hay vida. Aunque es difícil entender un acontecimiento tan terrible como la destrucción de Jerusalén, donde murieron decenas de miles cuando el general Tito atacó la ciudad, esta fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Es la pregunta clásica que hace ver a Dios como un ser cruel y despiadado, pero no es así. Durante siglos, Dios tendió su mano a su pueblo, pero por rebelión abierta contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Dios permite que se desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Eso no quiere decir que Dios causó la matanza de los niños inocentes. Esta fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás se deleita en la guerra porque despierta las peores pasiones del corazón humano. O sea, Satanás ve la guerra como un fenómeno sociológico o antropológico, digámoslo así, que le da la oportunidad de trabajar con los seres humanos en donde surgen las peores pasiones. Y por eso se deleita en la guerra. El Señor había dicho por medio del profeta Miqueas: «Oíd
ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis Sión con sangre y Jerusalén con injusticias, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Miqueas 3, 9 al 11. Estas palabras tan duras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban a sí mismos. Los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad cuando sentenciaron a muerte a su Salvador, porque le echaron en cara sus iniquidades. Los hijos no fueron condenados por los pecados de los padres, sino que cuando Cristo pronunció la parábola de la higuera estéril, ya se había dado la orden: córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Lucas 13:7. Pero la divina misericordia dijo: déjala, yo la abonaré, la trabajaré, déjala un año más, vamos a ver si así lleva fruto. La divina misericordia la preservó por algún tiempo, porque muchos judíos ignoraban la obra de Cristo, y los hijos de estos no habían tenido la oportunidad ni habían visto la luz que sus padres rechazaron. Por ello, cuando los hijos, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional para ellos concedida, entonces se hicieron cómplices de sus padres y colmaron la medida de su iniquidad. Cuando los judíos rechazaron el último ofrecimiento de misericordia en la persona de los discípulos de Jesús, el odio y la crueldad que manifestaron hacia ellos hizo que Dios retirara entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles malvados, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ellos mismos habían elegido. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres en su crueldad se volvieron satánicos. En toda la nación no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al inocente Hijo de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Isaías 30:11. Qué tremenda esta declaración. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. El temor de Dios no les preocupaba más. Ahora Satanás se encontraba al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Sin embargo, los instigadores declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida
porque era la ciudad de Dios. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Los jefes romanos procuraban aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos fueron crucificados en el valle de Josafat y en el Calvario. Se multiplicaron las cruces. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erigiera el santuario fue arado como un campo. En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1.000.000 de judíos. Los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. No sabemos cuánto le debemos a Cristo por la paz y la protección que hoy disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Veamos ahora a los fieles en medio de la persecución, el cuarto punto de la lección. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, Cristo predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la Iglesia de Dios. Mateo 24, 9, 21 y 22. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyeran en su nombre. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Estas persecuciones empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del martirio de Pablo, y continuaron con el mayor o menor furia por varios siglos. Todos estos maltratos los obligaron a buscar escondites en lugares desolados y solitarios, en cavernas, en cuevas de las montañas, en las catacumbas, bajo el suelo de Roma. Vemos entonces que eran vanos los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la Iglesia cristiana. Cesó la persecución y las reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. La Iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. Esto es lo que el folleto llama la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. O sea, lo que no consigue por medio de la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia, o sea, la levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la Iglesia, o sea, la adoración de ídolos con nuevos nombres que se adaptaban
mejor a la iglesia cristiana, las doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas. Mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella, se adhirieron a la iglesia conversos menos sinceros y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Satanás se alegró mucho de lograr engañar a tan crecido número y luego los indujo a perseguir a los que permanecieran fieles. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y prescriptos. Veamos ahora como conclusión. Bueno sería para la Iglesia y el mundo hoy que aquellas almas vigorosas sostuvieran sus creencias. Se nota hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas, que son las columnas de la fe cristiana. El cristianismo primitivo fue, sin dudas, un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, los verdaderos cristianos han despertado la oposición y el odio de los que siguen con deleite los senderos del mal. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha dejado perplejos a muchos. Pero Dios nos responde: acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Juan 15:20. Y todos los que quieran vivir piamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12.